La habitación era pequeña, apenas un cuadrado húmedo en Chennai, con paredes descascaradas que parecían respirar el peso del calor. El ventilador giraba lento, como si dudara en continuar. Sundar, delgado, con la piel marcada por noches de insomnio, observaba el techo como quien enfrenta a un enemigo silencioso. Tenía 20 y pocos años, pero la mirada ya estaba cargada de preguntas que podían aplastar a cualquiera. Afuera, la ciudad rugía con su caos habitual. Bocinas, polvo, voces que parecían reclamar un lugar en un mundo abarrotado. Dentro, el silencio era distinto. No era paz, era presión. La presión de la pobreza, de la expectativa, de la incertidumbre. Desde niño, Sundar había aprendido a medir distancias no con pasos, sino con sacrificios. Su familia no era rica. Su padre trabajaba en una empresa eléctrica, soñando con dar a sus hijos un futuro distinto al suyo. Pero cada día, cada moneda contada, recordaba a Sundar que nada estaba garantizado. El mundo parecía diseñado para aplastar a los que nacían en la sombra. Y él sabía que estaba en esa sombra. Lo extraño era que desde pequeño había algo que lo diferenciaba. Una obsesión, una memoria rara, casi inhumana. Recordaba cada número de teléfono que escuchaba, cada secuencia, cada patrón. Era un don inútil en apariencia, casi ridículo, pero él lo abrazaba como un refugio secreto. Mientras otros niños corrían detrás de pelotas, él miraba teclados, estudiaba aparatos, trataba de descifrar cómo funcionaban las cosas. Nadie lo comprendía, ni siquiera él. Pero dentro de esa obsesión había una semilla de futuro, aunque entonces parecía apenas un capricho infantil. El verdadero peso llegó al terminar la universidad en India. Sus compañeros buscaban empleos seguros, trabajos que les garantizaran un salario mensual, aunque mediocre. Él también pudo haber tomado ese camino. Un escritorio polvoriento, un sueldo escaso y el mismo ritmo hasta la vejez. Pero algo lo mordía por dentro. La sensación de que rendirse a la comodidad era una forma de morir antes de tiempo. Y entonces llegó el primer riesgo. Una beca, un boleto, un pasaje hacia un mundo lejano, frío, extraño. Estados Unidos. Era un salto absurdo. Su familia no tenía dinero para mantenerlo allá. El viaje significaba endeudarse, significaba lanzar a los padres a un sacrificio aún más hondo. Pero Sundar insistió. Con una mezcla de fe ciega y miedo disfrazado de valentía, empacó lo poco que tenía y se lanzó a ese abismo. El aeropuerto se convirtió en una frontera simbólica. Detrás quedaba la tierra que lo vio crecer. Adelante estaba un país donde no era nadie. Solo un nombre difícil de pronunciar, un acento extraño y un cuerpo frágil sostenido por hambre y sueños. Los primeros meses en Estados Unidos fueron una pesadilla. Frío, soledad, miradas que lo reducían a un extranjero más, invisible, casi descartable. Las aulas del Instituto Tecnológico no eran un refugio, eran arenas de combate. Todos competían, todos parecían más seguros, más brillantes, más confiados. Sundar se sentía pequeño, un impostor rodeado de gigantes. Había noches en que no comía para ahorrar, noches en que el silencio lo golpeaba con tanta fuerza que pensaba en regresar. Pero no podía. No después de lo que había costado llegar, no después de ver los ojos de su padre, llenos de orgullo y temor, el día en que lo despidió en el aeropuerto. Regresar sería traicionar no solo un sueño, sino un sacrificio. En ese escenario hostil, su memoria numérica y su obsesión encontraron un propósito. Mientras otros memorizaban teorías, él encontraba patrones invisibles en sistemas, en códigos, en estructuras. No brillaba por carisma ni por voz alta. Brillaba en silencio, con resultados que sorprendían a los que lo subestimaban. Era un fantasma que poco a poco se volvía imposible de ignorar. El primer gran obstáculo apareció cuando intentó buscar empleo tras terminar sus estudios. Las entrevistas eran frías. Su inglés, cargado de acento, se convertía en una barrera invisible. Veía cómo los reclutadores sonreían con cortesía, pero sus ojos decían otra cosa. No eres de aquí, no encajas. Fueron semanas de rechazo,
de puertas cerradas, de currículos ignorados. Cada no se clavaba como un cuchillo. La soledad se volvía insoportable. Había valido la pena haber dejado todo atrás para esto. Hubo un día en particular, un día gris en el que casi se quebró. Caminaba bajo la lluvia, sin paraguas, con el rechazo más reciente aún fresco en el bolsillo. El frío atravesaba la ropa, pero lo que helaba de verdad era la duda. Quizás no estoy hecho para esto. Quizás debería aceptar un trabajo cualquiera, dejar de soñar, sobrevivir. Fue en ese instante, empapado y derrotado, cuando la voz de su padre se le apareció en la memoria. El verdadero fracaso no es perder, hijo, es no intentarlo. Y esas palabras, simples pero cortantes, lo sostuvieron. Ese mismo año consiguió una entrevista en una empresa tecnológica de segundo plano, lejos de la gloria, pero suficiente para mantenerlo a flote. Allí no había lujos, ni proyectos grandiosos, pero había una oportunidad. Y Sundar, con su obsesión silenciosa, la aprovechó. Su forma de analizar problemas, de encontrar caminos simples en medio del caos, empezó a destacarlo. Poco a poco, las miradas cambiaron. Ya no era solo el joven extranjero con acento raro, era alguien que resolvía lo que otros complicaban. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el nombre que marcaría su destino: Google, una empresa joven, ambiciosa, casi irreverente. Y cuando se presentó a la entrevista, el viejo fantasma volvió: inseguridad, miedo, la sensación de no pertenecer. Pero entró a esa sala con la misma determinación que lo había hecho abordar aquel avión en Chennai. Y habló, no con frases espectaculares, sino con una claridad que sorprendió. Cuando le preguntaron sobre el futuro de la búsqueda, no dudó. Dijo que las herramientas digitales debían servir a millones, no solo a unos pocos, que el verdadero poder de la tecnología era democratizar el acceso a la información. Lo escucharon en silencio, y esa vez no lo rechazaron, lo aceptaron. Esa primera victoria fue frágil, incierta, casi imperceptible. No era CEO, no era rico, no era famoso, pero era un pie en la puerta, un respiro en medio del ahogo. Y Sundar lo sintió como quien toma la primera bocanada de aire después de estar a punto de ahogarse. Un alivio, un recordatorio de que el dolor del inicio no había sido en vano. Lo que no sabía era que esa pequeña victoria lo llevaría a una montaña aún más alta, más peligrosa, más solitaria. Pero en ese instante, en ese pequeño triunfo, aprendió una lección que lo acompañaría siempre. El primer paso nunca es glorioso, es incierto, doloroso y oscuro. Y sin embargo, es el que separa a los que sueñan de los que despiertan. Sundar entró en Google como un extraño en tierra prometida. Los pasillos de Mountain View parecían un universo paralelo. Oficinas abiertas, pizarras llenas de fórmulas, gente que hablaba rápido, como si supieran que el tiempo mismo estaba persiguiéndolos. Él caminaba despacio, tímido, con su libreta en la mano. Observaba más de lo que hablaba. Para muchos era solo otro ingeniero entre cientos, invisible, como había sido toda su vida. Pero en esa invisibilidad escondía su fuerza. Al principio, la presión fue brutal. Reuniones donde no entendía cada palabra, bromas internas que lo dejaban aislado, proyectos que parecían demasiado grandes para un chico que había crecido en un departamento estrecho de Chennai. Algunos lo miraban con escepticismo, otros ni lo miraban. Y sin embargo, Sundar tenía un hábito que lo salvó: escuchar. Escuchar cuando todos competían por hablar. Escuchar cuando otros subestimaban detalles que él consideraba vitales. Y en ese silencio, descubrió oportunidades que nadie veía. El momento decisivo llegó con un proyecto que muchos consideraban secundario: el navegador de Google. La empresa ya tenía un imperio basado en su motor de búsqueda, pero Sundar creía que el futuro no estaba solo en la búsqueda, sino en la forma en que la gente accedía a ella. Propuso algo arriesgado: construir un navegador propio, una idea que sonaba absurda en ese momento, porque ya existían gigantes como Internet Explorer y Firefox. ¿Quién sería tan ingenuo para desafiar a monstruos consolidados? Pero Sundar insistió. No levantó la voz, no golpeó la mesa. Su insistencia era más peligrosa que eso.
Era calma, era convicción. Explicaba que el navegador no era solo una puerta, era el futuro de toda experiencia digital, que si Google no lo construía, quedaría atrapado en las reglas de otros. Durante meses fue ignorado, casi ridiculizado. Un joven ingeniero con acento extranjero intentando convencer a las mentes más brillantes de Silicon Valley sonaba ridículo. Hasta que un día, en una reunión crítica, uno de los líderes lo retó. «Convéncenos, Sundar. Dinos por qué deberíamos arriesgar millones en algo condenado a fracasar». La sala estaba llena. Él respiró hondo, miró al suelo unos segundos y después habló. Habló de simplicidad, de velocidad, de acceso universal. Habló de un mundo en el que cada clic debía ser más rápido que un pensamiento. Y en su voz había algo que nadie esperaba. No arrogancia, sino claridad. Una visión que no se podía ignorar. Ese día le dieron una oportunidad frágil, pequeña, pero suficiente para encender la chispa. Así nació Chrome, y lo que parecía un experimento condenado al olvido se convirtió en una revolución silenciosa. Al principio nadie creyó, pero poco a poco millones de usuarios lo eligieron. Millones que preferían la rapidez, la limpieza, la simplicidad. Millones que confirmaban que aquel joven con acento extraño había visto más lejos que todos. Pero cada triunfo venía acompañado de nuevas sombras. La visibilidad que antes no tenía comenzó a pesar. Los pasillos ya no lo veían como un desconocido, sino como un posible líder. Y con la atención llegó la crítica, la envidia, la duda. Había noches en que Sundar, incluso con un proyecto exitoso a sus espaldas, sentía el mismo miedo que lo acompañó bajo la lluvia el día de su rechazo en Estados Unidos. El miedo de ser descubierto como un impostor, el miedo de no estar preparado. El verdadero clímax de su ascenso llegó años después, cuando Google se enfrentaba a una crisis interna. Larry Page y Sergey Brin, los fundadores, buscaban a alguien capaz de sostener el imperio mientras ellos se alejaban para explorar nuevos horizontes. El nombre de Sundar surgió entre murmullos. No era el más carismático, no era el más ruidoso, pero tenía algo que muchos no: respeto. La gente confiaba en él, aunque no entendieran del todo cómo alguien tan silencioso podía ejercer tanta fuerza. Cuando lo llamaron a la oficina y le ofrecieron convertirse en CEO, el tiempo pareció detenerse. Su primera reacción no fue euforia, sino vértigo. Recordó a su padre, sentado en la sala humilde de Chennai, leyendo con dificultad las facturas de electricidad. Recordó las noches de hambre en Estados Unidos, los rechazos, las miradas que lo atravesaban como si fuera invisible. Y ahora estaba ahí, frente a una responsabilidad que no solo lo elevaría, sino que podía aplastarlo. Aceptó, y en ese instante, el niño que memorizaba números en la India se convirtió en el hombre que dirigiría uno de los imperios tecnológicos más poderosos del mundo. Pero la historia no termina con un final limpio. La ascensión nunca es un camino sin cicatrices. Cada logro de Sundar traía consigo una nueva duda, una nueva presión. Ser CEO de Google significaba vivir bajo un escrutinio constante, con críticos esperando cada error, con millones de ojos juzgando cada decisión. La soledad, esa vieja compañera, regresaba en formas nuevas. En las oficinas más lujosas, en las reuniones más importantes, Sundar seguía sintiendo la misma pregunta que lo atormentaba desde el inicio. ¿Y si no soy suficiente? A veces, en medio del silencio de su despacho, volvía a mirar al techo como aquella noche en Chennai. El ventilador ya no giraba lento sobre su cabeza. Ahora era el zumbido de servidores, el rugido de un imperio digital. Pero en esencia, el peso era el mismo. La diferencia era que ahora millones dependían de sus decisiones, y ese peso lo mantenía despierto, lo obligaba a recordar que el éxito nunca es absoluto, que cada paso hacia la cima trae consigo un abismo invisible. La primera victoria, aquel día en que lo aceptaron en Google, nunca dejó de ser frágil, porque el éxito, lo entendió, no es una cima estática, es una cuerda floja,
un equilibrio entre la confianza y la duda nunca desaparece. Cuando se mira hacia atrás, Sundar no recuerda las ovaciones ni los titulares. Recuerda el frío de la lluvia tras una entrevista fallida. Recuerda el silencio incómodo de las salas en que no lo tomaban en serio. Recuerda la voz de su padre diciéndole que el verdadero fracaso es no intentarlo. Y esas memorias, más que cualquier fortuna, son las que lo mantienen de pie, porque al final, la historia de Sundar Pichai no es la de un genio que nació destinado al poder. Es la de un joven que caminó en la oscuridad, que tropezó, que dudó, y que aún así dio el primer paso. El paso más doloroso, el más incierto, pero también el más decisivo. Y ese es el precio de los comienzos. Nunca son gloriosos, nunca son seguros. Son heridas que no cicatrizan del todo. Son silencios que pesan más que cualquier aplauso. Pero en esa oscuridad nace la única luz que importa, la que te obliga a seguir avanzando, incluso cuando todo te dice que te detengas.